Bueno, vamos a continuar con la jornada, con el foro, y la mesa que tenemos ahora se titula o lleva el título de Futuro del Transporte, nuevas formas, nuevos medios. En principio deberían de acompañarnos Jesús García Arca. Mira, ¿dónde estaba yo? Decía, me faltan dos ponentes. Bueno, tenéis que disculparnos. Por favor. Miguel Pavón Rodríguez, Jesús González Manano de DAF, Julio Villascusa, presidente de Finadismer, y Oviedo de la Roza Braga, vicepresidente de la CTM y presidente del Comité Nacional de Transporte. Vamos a empezar por la intervención de Jesús González Manano, que es doctor ingeniero industrial, en especial en mecánica. Representa y se incorporó, como visteis antes, ya intervino el representante de la empresa DAF, donde desarrolla puestos de gerencia de marketing y actualmente es jefe de departamento de soporte de ventas. De donde asume diversas responsabilidades, entre otras las de la logística. Sin más, Jesús González, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, más que una presentación, yo voy a querer lanzar aquí una serie de preguntas y espero que luego, al final, en el coloquio podamos hablar de ellos, ¿no? Nosotros desde el fabricante, como en este caso DAF, pero creo que podríamos hablar desde como conjunto todos los fabricantes, tenemos retos lanzados que van a ser difíciles de cumplir. Los voy a poner un poco encima de la mesa, ¿no? Algunos de ellos también ya se han hablado en las ponencias de esta mañana y voy otra vez a repetirlos. Pero hay un compromiso de reducir de aquí al 2030 un 30% las emisiones de CO2. Hasta ahora, y esta mañana, si habéis estado en la presentación que hemos hecho del nuevo Euro 6, no se habla de CO2. Los vehículos industriales estamos limitados en óxidos de nitrógeno, en partículas, en HCs, en monóxido de carbono, pero hasta ahora nada hablamos de CO2. Sabéis que el CO2 está directamente ligado al consumo de combustible. Bueno, pues de aquí al 2030 tenemos que hacer una reducción un 30% en CO2, lo que viene a hablar de consumo de combustible. Y esa será la siguiente tarea. El Euro 6 ya está, en 2014 entrará. El nuevo reto será reducir los consumos de combustible. Pero cada vez es más difícil y más complicado. Para ello, evidentemente, se entrarán nuevas tecnologías, además de las actuales o las que hemos lanzado para Euro 6. Seguro que vendrán más, porque el arte de la ingeniería cada vez consigue cosas que parecían inalcanzables hace tan solo unos años, pero no va a ser suficiente. Otro tema será los conductores. Los conductores tienen mucho que decir en esa reducción del consumo de CO2. Consumo de CO2, consumo de combustible. Ya hemos iniciado y cada vez va a ser más importante el cómo tiene que conducir la formación de los conductores, cómo tienen que conducir de una manera eficiente para reducir los consumos de combustible y, por supuesto, para reducir los costes operativos de los transportistas. Ese va a ser otro caballo de batalla, que ya ha empezado con el Euro 5, vendrá con el Euro 6, pero que tenemos que seguir. De nada sirve que las máquinas, los camiones, sean cada vez más eficientes si luego los conductores no están familiarizados con esta nueva tecnología. Ahí tendremos que hacer un esfuerzo entre todos, importante. Pero con eso no va a ser suficiente para llegar a ese 30% en el CO2. Habrá que abrir nuevas vías. Esta mañana hemos oído hablar de las autopistas del mar. Evidentemente, eso reducirá los consumos de CO2. Habrá que ver el tema del transporte combinado, el tema del ferrocarril. Habrá que hablar de las toneladas máximas transportadas, también se ha hablado esta mañana. Los camiones ahora en la Europa occidental están limitados a 40 toneladas. Si queremos reducir el CO2, como digo, en el entorno del 2030, en un 30% y en el 2050 un 50%, estamos hablando de objetivos muy fuertes, tendremos que hablar también de incrementar las toneladas por camión transportado, volúmenes, mayores dimensiones de los camiones, mayor volumen de carga transportado y, por supuesto, de combustibles alternativos. Al día de hoy, y con esto acabo y paso la palabra a otros compañeros, porque yo creo que lo importante es que luego entablemos aquí un diálogo, el gasoil, lo que es el diésel, lo que consideramos nosotros el diésel, pues va a seguir siendo el combustible fundamental en los próximos 20-25 años. En el transporte de
larga distancia. Evidentemente entrarán algunas otras alternativas, los vehículos híbridos, ya vemos que funcionan, están vía un poco en plan prototipo, pero algunas unidades ya están funcionando realmente, pero en distribución urbana, en gran carretera imposible. Veremos combustibles alternativos como el biodiesel. Pueden funcionar los vehículos con biodiesel. El problema es la capacidad de producción del biodiesel, que parecía hace unos años que iba a ser posible, pero ahora parece ser que ya no es tan interesante. Vehículos a gas, tanto en gas licuado o gas comprimido. Hablamos de gas natural. Son tecnologías muy complejas y sobre todo el problema es la distribución, la logística. Cómo repostamos con camiones que hacen largas distancias. Vemos que en el transporte de personas, en muchos municipios hay vehículos de este tipo de combustibles, muchos autobuses urbanos, pero en la gran ruta, en el transporte, en el vehículo que todos los que están aquí utilizan, es difícil. Evidentemente llegaremos al hidrógeno, pero estamos hablando todavía de una década o 2 décadas hasta que esté realmente disponible en los vehículos industriales. Pero hacia ahí vamos. Pero sí les puedo asegurar, y eso es lo que pensamos nosotros, eso es lo que se piensa desde nuestro grupo, que el diésel va a ser el combustible para los próximos 25 años y tenemos que seguir trabajando en reducir las emisiones. Evidentemente, la producción de gasoil, de petróleo, está muy por encima de lo que realmente sería aconsejable. Estarían hablando de alrededor de, mejor dicho, la demanda de combustible está por encima de las producciones. Están hablando de alrededor de 110, 120 millones de barriles día, cuando la producción está ahora prácticamente alrededor de los 90, 95. Esa diferencia entre la demanda y la producción es la que tenemos que, de alguna manera, todos abordar y trabajar como en los 3 parámetros que hemos dicho. Y por mi parte, nada más. Yo creo que luego habrá tiempo para comentar todas estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús González, de DAF. Y a continuación tiene la palabra Miguel Pavón Rodríguez, que es ingeniero industrial, también una de las voces más lucidas para hablarnos de ferrocarril de alta velocidad. Es autor, entre otras publicaciones, del Ferrocarril en Galicia, una opción de futuro. Sin más, Miguel. Un momentito. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver si conseguimos hacer esto un poco ameno y si funciona la informática. Bien, yo antes de nada quería felicitar al clúster, a los organizadores de este acto. Creo que los que hemos asistido diferentes veces nos alegramos, hemos visto su eficacia, sus resultados de la mañana, la calidad de los ponentes, y creo que para ser la primera vez, el primer foro, creo que merece desde luego una felicitación por mi parte. Y aprovecho al mismo tiempo para desearles a todos, al foro, a todo lo que es el clúster, pues que tenga el mismo éxito como otros clústeres que lo han demostrado ya. Lo difícil es empezar y creo que eso es un buen acto. A la mañana yo he tomado unas notas sobre... a mí me toca hablar del ferrocarril. Yo llevo 30 años trabajando en el ferrocarril. Bueno, es de lo que conozco un poquitín. Y si dijeron unas cosas un tanto sorprendentes, ¿no? Yo he tomado referencias de diferentes ponentes en los cuales se decía, por ejemplo, ¿hay una necesidad de transporte de ferrocarril en Galicia? Otro ponente decía, queremos que el ferrocarril funcione. Decían, hace falta eficacia, y la eficacia supone pues servicio, eficiencia, trazabilidad. Todos esos son conceptos que todos los que estamos aquí los conocemos. Yo, todas estas preguntas, quisiera empezar diciéndole, además, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede lograr? ¿Es posible eso en Galicia? Entonces, desde ese punto de vista es como yo quiero enfocar un poco la ponencia. La voy a dividir en 2 partes. Uno es cómo es el concepto de la lógica del transporte actual del ferrocarril,
Y después lo que es imprescindible para que eso funcione, las infraestructuras. ¿Cuáles son las que tenemos en Galicia? ¿Cuál es el mercado en el que nos movemos dentro del entorno de España y, por supuesto, en el entorno europeo? Y al mismo tiempo haré una pequeña referencia a la normativa actual europea. A ver si consigo que esto... No sé por qué razón. Pues... Está visto que... Vale. Muy bien. Bien, el primer concepto que quería explicarles a ustedes es cuál era el ferrocarril del pasado, cuál es el ferrocarril actual. A mí aún me siguen muchas veces preguntando gente, oiga, es que tengo una fábrica, un taller al lado de la vía y quiero meter para transportar un vagón. Ese concepto hay que desarraigarlo. Nosotros no somos como Seur, que llevamos un pequeño paquete. Eso es otro concepto. El ferrocarril, antiguamente, hoy actualmente la mercancía hay que concentrarla en espacios logísticos, desde donde allí configuramos un tren. Esa es la filosofía general. Y es más, hoy los trenes es la suma, es decir, la configuración de varios trenes, bien por un cliente único, bien por varios clientes. Es decir, ese concepto de antaño existiendo ya no existe. ¿Cómo se logra eso? Para lograrlo, desde luego, lo primero que hay que buscarlo es que sea de la forma más barata, más económica, más eficaz y que sea más productivo. Fíjese, empezamos hablando hoy toda la mañana de lo que era el concepto de la autopista del mar. Es importante, pero fíjese esta transparencia, intermodalidad, 1880. Ese es el concepto de intermodalidad. Ahí ya aparecen los barcos, aparece el ferrocarril, aparecen ya transportes de animales, y ese es el concepto de intermodalidad que ya está descubierto en 1880. Simplemente lo que hay que hacer es ahora ponerlo en práctica y llevarlo actualmente. No estamos descubriendo nada nuevo, simplemente que quizá de una forma u otra se había abandonado. En el aspecto ferroviario, las técnicas de transporte pues bueno, siguen siendo las mismas, pero son más especializadas. Existe el transporte marítimo terrestre, en este caso que es el contenedor que todos conocemos. Existe el terrestre, en el cual se puede realizar de dos formas, bien con cajas móviles, bien con semirremolques e inclusive con remolques que van depositados en el tren. La foto de abajo es particular, corresponde a una empresa de cines de Portugal que acaba de patentar ese vagón, en el cual yo la puse ahí por esa referencia, es decir, cómo de una forma se está actualizando la tecnología de tal forma que hacerlo de la forma más económica y más barata. Aunque ya existen otras tecnologías similares ya en Europa, pero bueno, seguir investigando. Por último, la tercera zona es las plataformas automóviles que todos conocemos. Citroën está trabajando, y en fin, muchas empresas se está llevando, en fase Renault y todo, se está haciendo un transporte por automóviles por tren, mediante plataformas de automóviles. Ese es el concepto de autopista ferroviaria. El concepto de autopista requiere 4 o 5 condiciones importantes, que algunas se dijeron hoy a la mañana. En principio, frecuencias elevadas. La autopista requiere pues frecuencias y al mismo tiempo que podamos hacer la trazabilidad que hoy nos lo mandaban nuestros operadores. Hace falta las terminales intermodales, ese concepto de que cojo un vagón en una estación, lo engancho a un tren y lo llevo y lo voy arrastrando de estación en estación, ese concepto tiene que desaparecer porque ni es rentable, ni es económicamente, ni es eficaz para nadie. Lo que hace falta es concentrar la mercancía en una zona, llámese terminal intermodal, ese va a ser el centro colector de toda esa mercancía en esa zona o área geográfica y desde ahí se configura un tren que puede ser de un solo cliente o de varios clientes. Esa es la razón por la cual las autopistas realmente ferroviarias, el número está ilimitado de paradas. Ya no es ese tren que para en todos los sitios. Al mismo tiempo, el tener terminales intermodales pues nos permiten tener pues, otras posibilidades que, como todos ustedes conocen, logísticas, que, en fin, que son expertos ya, acopio, mercancías, etc. Ejemplos de esto tenemos un ejemplo actual que lo he puesto ahí, en enero del 2012. Hay una autopista ferroviaria que ya está en servicio, que es Perpiñán-Luxemburgo, de la red francesa.
en la cual ya aparece la primera concesión de trenes de 850 metros de longitud, que son equivalentes a 48 camiones. Para que se hagan una idea, los trenes actuales en España, la longitud de los trenes oscilan entre 450 y 550, los máximos. Hablamos de lo que se está realizando como tren habitual. Bueno, en lo referente a las tendencias comerciales, pues es lo que acabo de decir. Pueden ser trenes configurados de un único cliente. Ya existen trenes. Citroën configura un tren que va de punto a punto con un único cliente, o bien en un tren con diferentes contenedores que pueden pertenecer a una empresa logística, pero a diferentes clientes que transportan esos contenedores. La tipología para esos trenes ya es un concepto que hay que empezar a hablar para estas autopistas ferroviarias. Los trenes, la tendencia es a incrementarse lo más posible de longitudes. La longitud futura debe de sobrepasar los 750 metros. Les recuerdo a ustedes que estamos hablando de, en España, el tren habitual son 450 a 500 metros. Las infraestructuras nodales, pues bueno, pues es lo mismo. Facilitan toda esta operación logística y todas estas historias de lo que estamos hablando. Para hacer esta configuración hay que tener las vías y los trazados adecuados. ¿Cuáles son? Pues técnicamente lo que se requiere pues son cosas que ustedes conocen por la prensa. Los anchos de vías intentan que sean anchos internacionales, quizá les sea lo más famoso en estos momentos en España, pues la guerra que se mantiene, digo guerra entre comillas, el puerto de Barcelona, que está metiendo el ancho internacional al puerto de Barcelona, de tal forma que puedan salir trenes en ancho internacional para toda Europa. Los gálibos, ahí técnicamente es gálibo GC, pero bueno, son, digamos, el gálibo de mayor capacidad, que es lo que hace falta. Los trenes de mercancías requieren un trazado especial, que es medido en milésimas, de 2 a 15, en fin, no les quiero insistir en ese tema. Otro problema que va a surgir en Galicia, que es importante, es la longitud de las vías. Si usamos trenes de 750 metros, hace falta estaciones que estén capacitadas para cruzar o para estacionar esos trenes de 750 metros. Les puedo decir que a título de ejemplo que no existe ninguna estación en toda Galicia que tenga esa capacidad. Y es más, no existe ningún puerto seco ni ninguna estación logística en Galicia que tenga esa capacidad. Que yo sepa, lo más parecido que hay es la del CEAO, que debe tener alguna vía alrededor de 600 y pico metros. En cuanto a cargas, las cargas normales, habituales, están en 18 toneladas por eje, igual que en carretera estaban reclamando hoy a la mañana pues mayor tonelaje para los vehículos de carretera. En ferrocarriles la tendencia es la misma, es decir, la tendencia actual, lo que existe actualmente es 18 toneladas, en el futuro se pretende alcanzar las 20-25 toneladas por eje. La electrificación puede ser en corriente alterna como está o corriente continua, es indiferente. La tendencia en la europea es corriente alterna. Un ejemplo similar lo tenemos de autopista ferroviaria y de la filosofía del transporte ferroviario en Francia. Llevan ya, como siempre, sus ventajas. He cogido como ejemplo Francia para que vean cómo está transportando, cuál es la filosofía de transporte ferroviario en Francia. Francia ya está experimentando trenes de altas velocidades para mercancías. El primer tren lo ha lanzado en plan experimental en abril del 2012, es un tren en abril de 2012 entre Lyon y Londres, con trenes que ya están circulando con mercancías. Es una mercancía especial, son mercancías que denominamos de poco peso, es decir, paquete express y correo urgente, pero también se puede transportar mercancía por trenes de alta velocidad. Imagínense ustedes lo que significa en eficacia, en tiempos y todo lo demás. 5 minutitos más. Bueno, voy a apurar un poquitín, entonces voy a ser más breve. Tenemos el ejemplo que le hemos hablado, que ya están circulando entre Luxemburgo y Perpiñán. Francia intenta superar el 14% de estas mercancías, de lo que transporta por ferrocarril. Nosotros estamos en el 4%, intentan superar el 14%.
También ellos apoyan la construcción de pequeñas empresas de logística en el entorno del transporte ferroviario y para eso han dedicado unos recursos de 5.000 millones de euros. Bueno, la normativa del libro blanco, la normativa europea que nos explica es lo que lo hemos reiterado suficientemente veces. El libro blanco se presentó en el 2001, la reforma, el último es del 2011, de marzo del año pasado. Esos son los tres conceptos que pretenden: espacio ferroviario único, transferencia del 50% de la mercancía de la carretera hacia el ferrocarril y reducción de las emisiones de gas, como bien apuntado por ahí. Esas son cosas que en su momento nos van a obligar. Los objetivos de la normativa europea, pues todos los conocemos, ¿no? Eficiencia, corredores multimodales, apoyar el transporte multimodal y objetivos de crecimiento y de empleo. En el fondo, lo que perseguimos con esto, como cualquier gestor, es la reducción de costes. Fíjese en esa transparencia, la diferencia entre un tren corto y un tren largo supone un ahorro del costo del 25 al 30%. Para los que son especialistas en la logística, fíjense lo que abarata el costo, la filosofía de transportar con un sistema u otro de tren. Otro concepto que pocas veces se ha hablado es qué supone dentro de la logística, cuál es el costo de la logística. Ese es el porcentaje, es muy difícil encontrar, puede ser opinable. En un transporte, el 52% del transporte lo lleva el ferrocarril. El acarreo tiene un 35% y un 13% la terminal. Lo digo para los expertos del transporte para que se ubiquen ustedes cuál es el peso de cada una de las patas que compone lo que es un transporte. Al mismo tiempo les significo, han oído ustedes hablar del canon, por ejemplo, para transporte por ferrocarril. Es interesante, pero también está un poco desvirtuado. Solamente es el 2%. El 2% de ese 52%. Entonces no es tanto lo que se habla respecto al canon y a lo que se cobra. Bueno, esto es un poco cómo está la normativa actual, cuáles son los operadores privados que hay. En estos momentos en España hay 14 operadores ya con licencia funcionando, número de terminales. En el futuro las terminales están en proceso de reestructuración. El PITB está pensando cómo se puede hacer de una forma o de otra, cómo se pueden gestionar y reducir ese porcentaje, ese costo de lo que es el costo de entrada de la terminal. Son el ejemplo de las empresas que están autorizadas a circular, empresas privadas autorizadas a circular por el ferrocarril, ¿de acuerdo? En ese momento son 16. Estos son algunos ejemplos de transportes que se están realizando en este momento por ferrocarril. Sí, quisiera que vieran esto, lo que se ha señalado en el cuadro rojo. Desde octubre de este año está intentándose circular un transporte Barcelona-Madrid, Barcelona-Sevilla por ferrocarriles. Está gestionado por los ferrocarriles de la Generalitat Catalana con Consa, es una empresa mixta y que están funcionando. Es decir, hay dos empresas que están, empresas privadas, ferrocarriles de la Generalitat y Euskotrenbideak, de los vascos. Trenbideak no tiene un certificado de seguridad para circular, pero sí lo tienen los ferrocarriles de la Generalitat, que en estos momentos ya quieren empezar a circular por las vías españolas. Bueno, en el fondo, las etapas para reducir del ferrocarril, pues los tienen ustedes ahí: eficiencia, lograr el mayor trenes, mayor longitud, mayor peso, alianza entre los operadores, la máxima rotación de activos, entender que la carretera tiene que ser un socio del ferrocarril, nunca un competidor, y desde luego un enfoque por corredores. En cuanto a la segunda parte que quería explicarles de la exposición, es cómo estamos en Galicia. ¿En qué posiciones nos vamos a encontrar en el aspecto ferroviario en Galicia y cómo va a afectar a los operadores? Eso es un poco los trazados de la mercancía, las vías ferroviarias por donde está. La zona de abajo es el eje Monforte-León. Esos son los puertos que existen en la cornisa cantábrica, los tienen ustedes señalados, y ese es el ferrocarril que los puede enlazar, Monforte, León, Zamora, eso. ¿Cuál es el primer inconveniente que tenemos? El primer inconveniente es que para hacer un transporte eficaz por ferrocarril, para darle fiabilidad, seguridad, todo lo demás, hace falta vía doble. Por desgracia, en Galicia tenemos el 2% de la vía doble, hablo en ancho convencional.
Tienen ahí los del resto de España el 25, Europa el 50, Francia el 55, en fin, no está en la mejor disposición de las vías convencionales de vías dobles en Galicia. ¿Cuál es la consecuencia? Si cogemos el ferrocarril del noroeste, como ustedes lo ven ahí, fíjense, Venta de Baños, León, Venta de Baños, Miranda, Venta de Baños, Medina. En esos círculos son donde están ya existiendo vías dobles. Les recuerdo que esas vías dobles van a quedar para el transporte de mercancías, en cambio en Galicia no existen esas vías dobles. Lo que se está haciendo es lo que conocen el corredor atlántico y bueno, en principio está para trazado de viajeros y el resto de vías actuales son en vía única. Al mismo tiempo, pues existen unos puntos negros que están señalados en rojo, que algunos conocen ustedes, la zona de Ponferrada, la zona de la Rúa y todo lo demás. Creo que esta foto es significativa y puede significar. A la derecha ven ustedes el trazado de la vía de AVE que se está construyendo entre Palencia y León. Por esa línea va a circular el AVE. A la izquierda son vías en desuso, son por las cuales circulamos hoy, y en esas vías es por donde se va a llevar la mercancía. Eso es lo que existe desde Medina, Venta de Baños, León, Burgos. Es decir, todo lo que es el norte va a disponer de esa vía con doble carril y todo lo demás. Esto es lo que existe en Galicia. La diferencia es sustancial. Y eso nos va a penalizar en el tráfico ferroviario, en todas esas condiciones que requieren nuestros operadores logísticos. En el fondo, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que se pretende? Aparece ahí una palabra que a mí me gustaría que ustedes la consideren o la gente que a mí me gustaría que empezaran a hablar. La dorsal cantábrica de mercancías. Fíjense en los puertos cómo están unidos, cómo se pueden aprovechar de la vía doble que ya existen, que se la van a entregar, que van a disponer ya desde el año que viene. Mientras tanto en Galicia, por desgracia, seguimos teniendo que torear con la vía única. Por eso entendemos que se debe de actuar en esta dorsal cantábrica de mercancías, que es la que nos va a permitir el enlace con Europa. El plan, el PISBIT, está reflejado, esto es lo que está aprobado, de la Red Transeuropea de Transportes. Esas son las zonas que lo vuelve a significar que ya existe vía doble, el resto de Galicia no lo tiene, con lo cual la primera lectura que yo les hago es cómo se van a beneficiar puertos como el de Gijón, puertos como el de Bilbao, que van a tener accesos con fiabilidad, seguridad, estabilidad, porque van a disponer de buenas infraestructuras ferroviarias. Por desgracia en Galicia pues estamos un poquitín lejos y eso nos aísla un poco. Pero sí es verdad que la única opción que tenemos es conectarnos a esta autopista ferroviaria, es decir, la salida natural de la mercancía ferroviaria debe de ser por el eje Monforte-León, porque en León cogemos la autopista ferroviaria que se va a instalar, que ya existe y que la vamos a poder aprovechar para mercancías. Creo que esto aquí, en el corredor mediterráneo, lo oyen por la prensa todos los días, la guerra que nos está dando y cómo se enfrentan contra Galicia. En el fondo lo que persiguen con esa inversión de 52.000 millones de euros hasta el año 20, que es lo que se pretende, es una doble vía desde Algeciras hasta Girona, doble vía aprovechando la actual para mercancías, que ya la tienen mayoritariamente en vía doble, con algunos puntos de lazos que no vienen a cuento, y la nueva construcción de vías para vías de alta velocidad. A nivel de Europa, esas son todas las terminales europeas. Ven cómo todos han manido y discutido la red transeuropea de transportes, como el noroeste, la zona noroeste, pues Coruña, Gijón, queda un poco descolgada y los grandes ejes de corredores pues están un poco descolgados de la red europea. Esos son los dos grandes corredores que se prevén para España, el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo pues es el de la derecha en azul, el de la izquierda es el corredor atlántico. Y bueno, vuelvo a insistir lo mismo, Galicia es imprescindible que se enganche a ese corredor atlántico, porque es que si no quedaría bastante descolgado. Y ya remato. Soluciones para las terminales de puertos, pues bueno, pues el acceso a los puertos exteriores de La Coruña es imprescindible para enlazar. Son terminales muy sencillas, soluciones muy sencillas, están en estudio, son 4 o 5 kilómetros el puerto exterior de La Coruña,
Puerto de Ferrol pues es similar, estamos hablando de 6 kilómetros con una posible solución. No quiero decir que esta sea la solución definitiva, eso está en el estudio informativo y por parte del Ministerio pues definirá la solución adecuada. El puerto, si es necesario el acceso a Bouzas en Vigo se puede hacer aprovechando la salida sur. Creemos que las dos soluciones para viajeros se puede utilizar esos túneles para darle salida a Bouzas si fuera necesario. Y al mismo tiempo hacer esas correcciones que yo les denominaba de los llamados puntos negros. En azul es el trazado ferroviario Monforte-León, en la zona más complicada de todo el trayecto, es lo que llamamos nosotros el túnel de Lazo, en la zona de Torre de Bierzo. En rojo es como ya está en estudio informativo y, bueno, simplemente con esta operación de 15 kilómetros logramos ahorrar 15 kilómetros de tren. Actuaciones similares se pueden hacer, por ejemplo, en la zona de la Rúa, que es el trazado verde frente al otro. Son pequeñas actuaciones. Los que pensamos, nos dedicamos a esto, pensamos que una vez que se apruebe un trazado, haciendo pequeñas actuaciones se pueden lograr ahorrar tiempo y obtener unas instalaciones fiables. En el fondo, ya para rematar, esta es la última, el objetivo ¿cuál sería? Hacer obras prioritarias en el aspecto ferroviario. Desde luego, la primera es las terminales, el acceder a las terminales portuarias, estamos hablando de Langosteira, estamos hablando de Puerto Exterior, adaptar las estaciones a los nuevos trenes que son imprescindibles, es decir, en estos momentos no hay ninguna estación en Galicia que tenga vías que alcancen los 750 metros de longitud para el cruce de trenes. ¿Qué significa? Que si yo lanzara un tren desde Vigo hasta León, no podría cruzarse en ningún lado con otro tren. Estaría ocupando, con lo cual si lo lanzamos no podría circular ningún otro tren. Es decir, eso es otro punto negro. Sería imprescindible realizar vías de cruce con esas capacidades y para esos nuevos trenes que nos obliga Europa. La realización de las obras por fases, lógicamente, en la época de crisis no se puede acometer hacer dobles vías que otros iban a disponer, pero sí se pueden hacer la supresión de esos puntos negros a partir, lógicamente, de un proyecto definitivo. Y, desde luego, siempre considerando las obras de mayor valor añadido. Muchas gracias por su atención. Gracias, Miguel, por obediar. Bien, a continuación va a intervenir don Jesús García Arca, que también es ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, miembro del grupo GIO y además doctor en Dirección y Administración de Empresas y posgrado en Logística. Por favor. Te pido que eso de 10 minutinos no mucho. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización de este foro por esta fantástica oportunidad que nos brinda para intercambiar entre todos pues aquellos aspectos que nos preocupan y nos ocupan en el tema de la gestión logística, la gestión de la cadena de suministro desde diferente perspectiva, desde el punto de vista de fabricantes, desde el punto de vista de operadores, empresas transportistas, distribuidores. En el fondo, mi charla, que más que charla, va a ser una pequeña reflexión conjunta. Pretende precisamente potenciar la necesidad de colaborar y coordinarse entre todos esos diferentes empresas, organizaciones que participan en eso que llamamos así genéricamente cadena de suministro, y voy a intentar justificar el porqué. De nuevo, extender el agradecimiento y vamos entonces con la presentación. Os comentaba que un poco la idea de esta pequeña visión es una reflexión hasta qué punto el transporte como parte de la gestión logística puede aportar mejoras competitivas en lo que es la gestión de la cadena de suministro, y esto lo vamos a intentar encuadrar en dos partes distintas. Una primera de intentar llegar entre todos a reflexionar las oportunidades o las amenazas que sufre el transporte, en definitiva presentar el entorno del transporte. Y, por otro lado, veremos pues algunas líneas de actuación que están en consonancia o complementan por lo que ya he apuntado a lo largo de esta mañana y también pues, en estas primeras ponencias de la tarde. ¿Dónde se encuentra el transporte o cómo entendemos que se encuentra el transporte desde el punto de vista de estrategia global o competitividad global y también desde el punto de vista económico? Pues la primera aspecto importante es, que nos ocupa a todas las empresas, es el tema de la globalización.
¿Y por qué es importante? Pues varios motivos. El primero es que, gracias a esa globalización, tenemos la oportunidad de comprar y vender cualquier tipo de producto en cualquier parte del mundo. Y eso es una parte importante para el desarrollo económico global. Eso que evidentemente es una oportunidad, pues evidentemente también es una amenaza. Y en este contexto parece que este pequeño matiz no es importante, pero entiendo que sí que lo es. Porque en el fondo hemos llamado enemigo, entender pues coloquialmente la palabra enemigo, el competidor, pues está cambiando, o debería cambiar. Pero en el fondo ya no nos peleamos casi con el que tenemos al lado, que también, sino que cada vez tenemos que pelearnos con gente que está ubicada en sitios muy dispares, muy lejanos y que ni físicamente conocemos ni vemos, ¿no? Por eso la palabra de coordinación y sobre todo colaboración cada vez va a ser más importante y por eso vamos a reforzar ese aspecto en la presentación. A nosotros nos gusta hablar de marketing de guerra, logística de colaboración. En el fondo, oye, pues comercialmente podemos competir y pegarnos y buscar mercados y clientes, pero en el fondo a nivel logístico tenemos que buscar también cómo podemos llegar a competir conjuntamente y llegar a mercados que hasta ahora eran inalcanzables desde el punto de vista de compra o desde el punto de vista también de venta o de distribución, ¿no? Yendo en este contexto, pues incluso me atrevería a afirmar que en este contexto global de desarrollo de la globalización, el concepto de globalización, la competencia, y no es una afirmación mía, sino hay algún gurú, en este caso, digamos, de desarrollo económico que así lo plantea, como Martin Christopher, plantea que la competencia hoy en día ya no es entre empresas, sino que son precisamente entre cadenas de suministro. Y la cadena de suministro precisamente es una relación, una interrelación, una red de diferentes organizaciones. Y es ahí donde nos jugamos realmente el futuro, donde nos jugamos la supervivencia y la mejora en los próximos años. O sea que, dentro de este contexto del transporte, un primer apartado es la globalización. Uno segundo, que evidentemente a los que trabajáis en el tema del transporte lo conocéis de sobra, es el precio del petróleo y su escalada pues, de los últimos años, ¿no? Lamentablemente las previsiones tampoco son muy favorables a que esto vaya a cambiar en el futuro. Más bien cambiará a peor y esa tendencia será creciente. Eso quiere decir que lo que habitualmente habíamos conseguido, y esto es el resultado de un estudio de una consultora, A.T. Kearney, del año 2009, que planteaba cómo en los últimos años, finales de los 90 y principios del 2000, habíamos conseguido ajustar los costes de transporte en las organizaciones. De hecho, habían bajado, si veis ahí en el gráfico la comparativa, pero como las estimaciones es que precisamente por ese impacto de la subida de precio y también con otro requerimiento de los mercados, pues esos costes no van a hacer más que subir. Entonces tenemos que ver cómo podemos gestionar de forma diferente la cadena para intentar que suban lo menos posible o incluso que sean competitivamente mejores que otras cadenas con las que competimos. Lamentablemente no es solo una cuestión de costes, sino que cada vez pues hay más variable en el tintero, sobre todo el tema del plazo y en este caso la falta de fiabilidad del cumplimiento de plazo, ¿no? Esto es de un estudio del Banco Mundial del año 2012 que plantea que la falta de fiabilidad en el plazo genera más perjuicio que los propios costes o lo que es los plazos medios o comprometidos, lo cual esa falta de aseguramiento de en qué momento vamos a tener la mercancía, sobre todo en flujo tenso, como ya se comentaba a lo largo de una de las ponencias de esta mañana, pues va a hacer que necesitemos asegurar de alguna forma que en esa cadena la variabilidad es lo menor, desde el punto de vista de servicio, pues es la menor posible. Y si eso es así, conseguiremos también competir con otras cadenas de forma más eficiente, ¿eh? De hecho, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la agenda hoy del transporte, cómo reducir esa incertidumbre a lo largo de toda la cadena, ¿no? Por tanto, temas de variedad, ciclos de vida de productos cada vez más cortos, calidad, servicio y costes son variables a tener en cuenta, pero también, y esto es algo imparable también, pues esa creciente digamos, preocupación de la sociedad por la sostenibilidad de las actividades empresariales, y eso nos obliga a hacer las cosas, en particular en logística, en gestión de cadena de suministro, de forma diferente, ¿vale? En diferentes ámbitos, ¿vale? Estas son noticias sacadas de la prensa que todos podemos tener más o menos en mente, ¿vale? Ligada a qué cosas se pueden hacer o no a nivel de buscar alternativas aguas arriba en la cadena con nuestros proveedores, ¿vale? Y que en el fondo todas las actividades empresariales con la visión tradicional pues generan un tipo de perjuicio en el medio ambiente, ¿vale? Y esto es un ejemplo de hasta qué punto podemos llenar el mar, en este caso el Pacífico, pues de un continente de basura, particularmente plástico, ¿vale? Lo que nos ocupa del transporte es precisamente que
con esa concienciación social cada vez mayor en temas medioambientales o sostenibles, si queréis, en un concepto más amplio, recomienda, y va en la línea de mi compañero ponente anterior, de potenciar también pues, diferentes alternativas de transporte, o modos de transporte pues, más eficientes medioambientalmente, en particular pues, el ferrocarril y el transporte marítimo. O sea que este aspecto de sostenibilidad también es una variable a tener en cuenta. Y además, en un contexto de crisis, o sea que tenemos aquí la cuadratura del círculo fantástica. Bueno, en este sentido entendemos que el transporte, lejos de ser un mero espectador de por dónde va el entorno económico global, pues podemos participar activamente pues, en la mejora competitiva de las empresas y debemos además hacerlo si queremos desarrollar económicamente diferentes zonas, en particular pues, la zona gallega más cercana. O sea que si percibimos o establecemos como grandes líneas de trabajo o entendemos grandes líneas de trabajo en la agenda estratégica en el transporte y entendiendo el transporte como una parte importante de la gestión logística o de la gestión de la cadena de suministro y partiendo como requisito de asegurar que los productos no sufren, o sea, la integridad de la calidad del producto, la agilidad en la entrega, la fiabilidad en la entrega, evidentemente la reducción de costes y todo ello además regado con una fantástica intención de minimizar el impacto medioambiental, pues podemos desde las empresas que participan en la cadena, operadores logísticos, fabricantes, distribuidores, proveedores, pues colaborar de forma conjunta en determinados aspectos. Por ejemplo, entendíamos una primera línea de trabajo en la racionalización de las actividades del transporte. Sobre estas cosas, pues ya pues diferentes ponentes anteriores han ido comentando pues cosas pues muy interesantes y la han justificado y aparte están razonablemente planteadas, ¿no? Hablamos de simplificación y estandarización de procesos, promoción ajustada de infraestructuras y suelo logístico. Me gustó mucho la ponencia anterior ligada al desarrollo del ferrocarril, porque en el fondo para desarrollar determinados ámbitos es sumamente importante el tema de las infraestructuras. Y para desarrollar infraestructuras, y en estos tiempos que corren además, donde los dineros son escasos, pues hay que hacer un esfuerzo especial en invertir donde realmente se pueda generar un impacto mayor, ¿no? Y entonces a veces hemos pecado de una promoción poco ajustada a las necesidades de infraestructura, ¿no? Y eso que pasa con puertos, aeropuertos, ferrocarril, pues también nos ha pasado con el desarrollo de suelo industrial o suelo logístico para desarrollar pues polígonos o zonas de desarrollo de empresas logísticas, ¿no? Lamentablemente, y aquí en Galicia ponemos algunos ejemplos, pues nos vamos a encontrar con mucho suelo industrial o mucho suelo empresarial donde muchas veces no se ha necesitado y donde posiblemente no se vaya a necesitar en los próximos años y donde sí puede haber demanda, igual no ahora, pero sí esperamos en un próximo futuro, ¿vale? Pues no tenemos pues ese suelo o lo tenemos a un precio por falta de competencia, ¿no? Por supuesto, mejoran equipos, recursos e interconectividad entre modos de transporte. Esto lo podíamos ilustrar con algunos ejemplos. Fijaros cuán importante es el tema de las infraestructuras y cómo competimos en un entorno global. Esto corresponde a un estudio que saca periódicamente el Banco Mundial, que se llama Connect to Compete, que establece un indicador logístico global en cada una de las naciones, o buena parte de las naciones que existen en el mundo, ¿vale? A través de 6.000 valoraciones a más de 1.000 empresas relacionadas con la cadena de suministro en todo el mundo, planteando pues 6 aspectos distintos: temas de facilidad en la gestión aduanera, infraestructuras, precios logísticos, la eficiencia de los operadores logísticos que trabajan en ese país, posibilidad de trazar pues la mercancía, saber en todo momento dónde está, en qué condiciones, fiabilidad del plazo, cumplimiento del plazo establecido, ¿no? Si bien España no está mal posicionada, está en el grupo de cabeza, está en el puesto número 20, pero fijaros, sin embargo, pues que estamos por detrás de otros países que sí que apuestan por otro tipo de desarrollo global económico de la economía. En muchos de ellos, pues el sector logístico tiene un impacto muy grande en el Producto Interior Bruto, ¿no? Y todo eso tiene pues líneas de actuación para poder ir mejorando año a año en estas actuaciones. Y esa es la percepción global que tiene en particular de España pues el resto de los operadores que trabajan mundialmente. Por tanto, aún tenemos líneas de trabajo para desarrollar en este ámbito. Lo ya he comentado a lo largo de esta mañana.
pues la excusa perfecta, la ampliación del canal de Panamá. Bueno, pues para eso también hay que intentar establecer pues esos aspectos de desarrollo de infraestructuras que nos permitan captar parte de esos flujos de forma, no de forma directa, sino a través de pues, barcos de alimentadores o de corta distancia. Aspecto también ligado al desarrollo de cómo mejorar la eficiencia de los equipos del transporte, en particular, por ejemplo, del transporte por carretera. Ya han comentado algún compañero anteriormente, pues ligado a diferentes alternativas que están ahí. Simplemente también hacer mención que en la agenda a largo plazo, el desarrollo de combustibles eficientes a largo plazo, estamos hablando también incluso de un combustible hasta ahora muy experimental como es la célula de hidrógeno. Otro aspecto importante que entendemos que puede ayudar a la mejora de la eficiencia global de la cadena de suministro tiene que ver con la racionalización del uso de recursos en el propio transporte a nivel del máximo aprovechamiento del volumen o peso disponible. Y aquí se han apuntado ya algunas líneas de trabajo en cuanto a mejorar la capacidad en peso y en volumen pues, de alguno de esos recursos. Pero hablamos también de aprovechar recursos en el camino de ida, pero también en el de vuelta, el cómo optimizar pues, esos retornos de diferentes modos de transporte, porque normalmente los flujos suelen estar descompensados o desequilibrados y es una línea de trabajo también interesante. Y también en este sentido pues tenemos que haber una mayor importancia a lo que llamamos la logística inversa, toda esa logística de retornos de productos fuera de uso, por ejemplo, de embalajes retornables o retornos de palés vacíos, pues todo ese apartado que también cada vez más tenemos que transportar y que tenemos que de alguna forma hacer también esa logística de forma eficiente. Y me he permitido traeros un ejemplo de hasta qué punto puede ser importante estos aspectos de optimización del volumen o del peso disponible. Supongo que todos conocéis la empresa multinacional de muebles IKEA. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos cerquita, en Coruña, también aquí cerquita al otro lado de la frontera, en Oporto, alguna de sus tiendas, y dentro de su estrategia global de empresa, dentro de su modelo de negocio, en particular tiene una importancia crítica, como no lo puede ser de otra forma en cualquier empresa importante hoy en día, ligada a la optimización de su cadena de suministro, en particular la optimización de su medio de transporte. Y lo hace a través de varias vías. Todos aquellos que seamos curiosos y vayamos a una tienda de IKEA podemos ver hasta qué punto los envases y embalajes tienden a reducir materiales empleados, pero sobre todo a ocupar eficientemente ese volumen. Y eso lo hace porque en su cadena de suministro global, y estamos hablando de una empresa que opera a nivel de aprovisionamiento y distribución a nivel global, pues el mínimo centímetro cúbico guardado, X gramos ganado en toda esa cadena, pues son unos cuantos euros al final del año. Incluso con innovaciones a priori tan poco complicadas, tan poco complejas como pueden ser el uso de palés de cartón, promocionando sobre todo con perfil bajo, para mejorar la eficacia en el llenado de los contenedores marítimos en aprovisionamientos lejanos, o el uso incluso, dado que los palés tradicionales no se adaptan a los contenedores marítimos más usados, pues el uso de lo que se llaman estos elementos que ven aquí, que son estas piezas plásticas, se llaman loading lathes, que permiten adaptar los bultos o los embalajes ya no a las dimensiones de un palé estándar, sino precisamente con el fleje adecuado a todas estas caracterizaciones. Esto lo que permite es mejorar la eficacia del transporte, menos peso, digamos, ocupado ineficientemente y menos volumen también ocupado ineficientemente. Fíjense, y por eso traía aquí el ejemplo de IKEA, que a nivel de operaciones la empresa estima que transportar un 10% más de artículos por metros cúbicos supone en su cadena de suministro global unos ahorros anuales de entre 300 y 400 millones de euros. Evidentemente, nada baladí. Pero, ¿y qué estamos haciendo en España y en Europa en general? Este es un estudio de principios del año 2000 que decía que más del 2/3 de los productos de consumo se repaletizan a lo largo de la cadena y eso tiene un sobrecoste, como se pueden imaginar, ¿no? También, por otro lado, es escaso el uso de unidades paletizadas con embalajes modulares. Eso quiere decir que sobre la base de los palés más estándares, que es el palé americano o el palé europeo, pues los embalajes ocupan ineficientemente la superficie y el volumen de esos palés. Y eso supone un coste equivalente de 1,2% del precio final del producto. Imagínense hasta qué punto hay potencial de mejora en este sentido. En un estudio que desarrollamos hace ya unos años, en el 2004,
en el sector alimentario español, entrevistando a más de 200 empresas en este campo, identificamos que al menos el 20% de las cargas paletizadas, hablamos en producto alimentario, que casi todo es producto paletizado, son ineficientes en volumen y o peso. Es decir, que todavía hay posibilidades de o bien optimizar el peso o bien optimizar el volumen de esas unidades. En un estudio más reciente europeo, dentro del marco ECR, se establecía una comparativa entre diferentes países, que ven ahí la gráfica a mano derecha, donde se veía que los productos, lo que es el producto físicamente, solo ocupa como mucho el 54% del volumen de las cargas paletizadas. Fijaros, en este caso, el potencial de ese 46% al menos de mejora para llenar de valor añadido, es decir, de producto y de producto que se pueda comercializar. Por tanto, todo eso afecta a la competitividad de las cadenas y además es que cada vez que transportamos ineficientemente nos alejamos de esa contribución de la sostenibilidad. He dejado como tercer punto de la agenda, digamos, estratégica para el transporte y también vinculado ahí al desarrollo de la cadena de suministro, lo que es la necesidad de colaborar y coordinar, porque eso nos va a ayudar a mejorar los tres aspectos básicos de lo que sería la mejora de la competitividad global de cada cadena de suministro. Hablamos a nivel de eficiencia, es decir, costes, agilidad y fiabilidad, hablamos de servicios, básicamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en el fondo, volviendo sobre los conceptos que planteaba al inicio, ¿quién es el enemigo? Cada vez ese enemigo no es el que tenemos al lado, cada vez el enemigo pues es alguien normalmente más grande, más poderoso, más lejano y con el que tenemos que competir de forma global, en nuestra casa y luego cuando intentamos llegar a mercados lejanos, ¿no? Por tanto, el ganar tamaño es primordial y a veces para ganar tamaño tenemos que hacer de tripas corazón e incluso pues hacer cosas con nuestros competidores. Pues sí, pues tenemos que hacer cosas con nuestros competidores, por supuesto con nuestros proveedores, por supuesto con nuestros operadores logísticos, con nuestros clientes, ¿no? En el fondo el operador logístico, entendiendo operador logístico como empresa de transporte, compañía logística, tiene que ser una extensión del fabricante y estar en íntima conexión con el distribuidor. En un estudio que desarrollamos hace 2 años, que salió publicado el año pasado, donde entrevistábamos el tipo de relaciones que existen entre los principales fabricantes gallegos de 4 sectores específicos, como es la madera, la alimentación, el textil moda y el sector de la piedra, nos llamó la atención que los modelos de relación con las empresas de transporte o compañías logísticas, operadores logísticos, tendía a lo que era una negociación básica, y una negociación básica, o en mejor de los casos amistosa, vinculada pues básicamente a una negociación solo de precio, ¿no? Y no solo, además de otro tipo de condiciones, acuerdo a medio o largo plazo, acuerdos conjuntos, colaboraciones para mejorar el coste global de la cadena, y eso es un campo de actuación que tenemos y en particular no me gustaría tener que refrentar esa afirmación que por ahí dicen de nosotros, de los gallegos, de que tenemos poca tendencia a la colaboración y que en el fondo dudamos mucho unos de otros. Pues tenemos que romper esa dinámica porque nos va en el fondo la competitividad global en juego, ¿no? En el fondo tenemos que, en cadenas globales, buscar gestores globales, ¿no? Tenemos que huir de esto que decían en ET, la película de mi casa. Pues mi casa cada vez es más grande y está cada vez más lejos, ¿no? Y tenemos además que lidiar con diferentes idiomas, culturas, personas, compañías. Y tenemos distancias físicas, por supuesto, pero también tenemos distancias mentales. Tenemos que romper también esa barrera pues a poder colaborar con gente y con otras actuaciones. Y tenemos que además captar pues esas tendencias a nivel de trabajo en equipos, proyectos, negociación. En el fondo tenemos que buscar un nuevo rol en todos los gestores de la cadena que participan en cada una de esas empresas dentro de la cadena de suministro, ligado a formación continua y específica y transversal en estos aspectos que acabo de comentar, buscando sobre todo la mejora o la gestión integral de la cadena. Existen por ahí múltiples, no muchos, pero sí, algunas experiencias interesantes de formación a nivel de España, también a nivel de Galicia, pongo el último, el nuestro, que tenemos también ahí en la Universidad de Vigo, un poquito de publicidad, pero en el fondo necesitamos potenciar ese desarrollo de ese perfil integrador de cadena en todas y cada una de las cadenas, en cada una de las empresas que participan en la cadena de suministro. No me extiendo más, muchas gracias por su atención y simplemente concluir con que el transporte es un factor clave en la mejora de competitividad de una cadena de suministro eficiente, ágil y sostenible. Son esos 3 parámetros, los entendemos que simplifican bastante bien lo que tenemos que buscar en la globalidad de la cadena y todavía lo será más en el futuro, o sea que tenemos que
ponernos cuanto antes manos a la obra. Y esa cadena de suministro requiere, y todavía requerirá más en el futuro, la potenciación de esa gestión coordinada de los flujos de información y materiales entre todas esas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. A continuación, tiene la palabra don Julio Villascusa Izquierdo, presidente de FENADISMER, vicepresidente de la Unión Europea de Transportes y miembro del Consejo y del Comité Nacional de Transportes. Buenas tardes. Saludos cariñosos para todos. Esta es la hora floja, la hora difícil, pero fácil para los que tenemos que intervenir, porque probablemente la capacidad de reacción por parte del auditorio está muy limitada, y eso es una ventaja que tenemos los de la mesa. Vaya por delante el agradecimiento por la invitación a este primer foro de la logística y del transporte en Galicia. Yo, sobre todo, quiero dejar claro la voluntad que tengo de ser imparcial en mi intervención respecto de la posible contraposición que pueda haber entre los modos. Para nada pretendo que ese sea mi interés. Si es que resulta, no es porque yo tenga la voluntad de hacerlo, pero para nada quiero contraponer unos modos contra otros. Yo me creo la intermodalidad, en FENADISMER no la creemos. Yo tengo claro esa fotografía que se nos ponía por parte del ponente, en donde los modos confluyen. Eso es una realidad que para nosotros nos parece perfecto, y para nada un modo tiene que ir en contraposición de otro. Nosotros no solo es que no la creemos, que hay más modos que pueden transportar aparte de la carretera, sino que además estamos muy interesados en que nos transporten a nosotros también con nuestra mercancía. O sea, que no es solo que seamos competidores, sino que a nosotros también nos transporten de una forma eficiente. Para que tengamos una visión clara de qué es de lo que estamos hablando, lo mejor es hacer una fotografía lo más fiel posible de cuál es la realidad que tenemos en España en este momento. La realidad empresarial del transporte de mercancías por carretera es la que es. Nos podrá gustar o no, pero casi o algo más de 100.000 empresas, pero el 87% de esas empresas no llegan a tener 5 vehículos en pesado, y el 95% en ligero no tienen más de 5 vehículos. Esa es la atomización que hay quien se le llena la boca históricamente en decir que es mala. Es mala para algunas cosas, para otras la realidad es que es muy buena para quien se beneficia de esa situación. Tenemos el transporte más eficiente de Europa, y después se podrá comprobar. El número total de empresas de transporte público que realizan transporte internacional es nada más y nada menos que 26.000 empresas. Un tercio
de las empresas de transporte realizan esta actividad. El número medio de vehículos por empresa, si antes hemos dicho que no llegaban a 5, en el 87% en pesado y en ligero el 95%, es de 3,5 vehículos de transporte pesado y 2 vehículos en transporte ligero. La edad media de los vehículos es un dato relevante de lo que nos está pasando. Ha caído de una forma brutal. La crisis nos está golpeando tan duramente como que en 2007 la edad media en vehículos rígidos era de 5,9 y en estos momentos la tenemos en 10,3. En cabezas tractoras, en 2007 la edad media era de 4,7 años de antigüedad y en este momento ya hemos subido, en estos pocos años de crisis pero duros, hemos subido a 7,2 años de antigüedad. En vehículos ligeros hemos pasado del 7 al 8, ahí ha sido menor el efecto. Lo que sí está claro es que nuestra flota se está envejeciendo a chorros y por momentos. La capacidad total de carga de la flota transportada es de 5 millones de toneladas, algo más de 5 millones de toneladas en transporte pesado y 178.000 toneladas de transporte ligero. La realidad es que hemos retrocedido en movimiento de mercancías en nuestro país casi una década, algo más de una década, es lo que se ha retrocedido. Quiere decirse que ahora mismo estamos transportando lo mismo que transportábamos hace más de 10 años. En eso hemos perdido más de 24.000 empresas de transporte y más de 60.000 camiones. La distribución del tráfico interior de mercancías en España por modo de transporte en esta transparencia se ve con bastante claridad. La carretera participa en un 84% de ese transporte. El ferrocarril está participando en un 3%, la tubería un 2,5%, el marítimo el 10% y el aéreo apenas el 0,02%. Evidentemente la carretera es el modo predominante en el transporte de una forma extraordinaria y aplastante. ¿Cómo ha evolucionado anualmente la distribución del tráfico de mercancías por los distintos modos de transporte en España? Si nos cogemos los dos años de contraste, 1950-2010, podemos observar claramente que en 1950 la carretera transportaba el 24% y el ferrocarril transportaba el 35%, casi el 36%, el marítimo el 40% y el aéreo prácticamente no hacía transporte. En 2010 eso ha cambiado de una forma tan radical que la carretera transporta el 84%, como he dicho al principio, el ferrocarril el 3%, el marítimo el 10% y el aéreo el 0,02%. La evolución ha sido de libro. Todo esto que se ha producido, pese a la incentivación de los poderes públicos que sistemáticamente han venido de alguna forma potenciando, protegiendo fundamentalmente al ferrocarril y a otros modos, a diferencia de lo que se ha hecho con la carretera. El reparto del tráfico de mercancías por modos de transporte en el resto de la Unión Europea tiene situaciones, en algunos casos, similares. Podemos destacar las de los primeros países
Países eminentemente periféricos, Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Reino Unido y España. España ocupa el 6º lugar, pero si observamos, los países periféricos, la carretera, tienen el mayor porcentaje de transporte por carretera. En cambio, en el ferrocarril, a excepción de Portugal, que sorprendentemente tiene un 87% por carretera y un 13% en ferrocarril, los demás tienen un porcentaje relativamente bajo. Mucho más bajo lo tiene España, que tiene el 84% y el 3%, ocupando el penúltimo lugar de todos los países de la Unión Europea en transporte por ferrocarril. Por detrás están todos los demás y a la cabeza podríamos significar que está Finlandia, Suecia, Austria. Yo creo que en el siglo XXII no sé si seremos capaces de tener los niveles que tienen estos países que están a la cabeza en estos momentos. Nos queda mucho camino por recorrer. En esa transparencia vemos la intensidad media diaria de camiones en 2010 entre España y Europa. Esta mañana, uno de los ponentes que habla al principio ha dicho aquí lo que supone el tráfico a través de las autopistas del mar. Pues la comparativa, por sí sola, es representativa de la distancia existente entre modos. En un solo día se produce el mismo tráfico por carretera que en 2 años por las autopistas del mar. ¿A qué distancia estamos? En un solo día, lo que sale por la Junquera y lo que sale por Irún es lo mismo que 2 años de autopistas del mar. Este es el ranking de transporte internacional por carretera, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacemos fuera? ¿Cómo lo hacemos? Pues Alemania, que es el país que más transporte internacional hace, transporta 182 millones de toneladas. Detrás van los Países Bajos con 136 millones, Polonia 98, Bélgica 68 y detrás estamos nosotros, España, 67 millones. En el 5º lugar. Lo hacemos bien, somos eficientes. Si en todo fuésemos así, desde luego no estaríamos en las condiciones en que estamos. Francia está por detrás con 58 millones, la República Checa 49, Austria 37, Italia 36. Esa es la diferencia. Si vemos cómo ha evolucionado, no sé si se podrá apreciar en la transparencia, pero la que más ha crecido en estos años ha sido Polonia. Polonia saben hacerlo bien y lo hacen por encima de los tradicionalmente competidores como holandeses o otros de Europa Central. La segunda que más ha crecido, evidentemente, ha sido Alemania. El transporte en España, repito, es el más competitivo de la Unión Europea, tanto en nacional como en internacional. Junto con Portugal, la península ibérica es quien mejor transporta, quien más barato lo hace y quien menos problemas crea. Otra cosa es la rentabilidad que tiene ser tan eficiente para las empresas de transporte. La enorme eficiencia para prestar ese servicio conlleva una situación de resultado negativo en la cuenta de explotación de las empresas de transporte, en líneas generales en todas, sin exclusión. Es muy difícil encontrar una que esa eficiencia, dando ese servicio, le haya llevado a tener una cuenta de resultados aceptable. El empleo en el sector de transporte por carretera en España, según la encuesta de población activa,
el empleo en el sector del transporte público alcanzó la cifra de 821.000 personas, de las que el transporte terrestre ocupa la mayor población empleada, con 569.000. De esos, 524.000 son trabajadores del transporte por carretera y 43.900 del transporte por ferrocarril. El ferrocarril ocupa el 6% de los trabajadores, la carretera el 69%, el marítimo el 2%, el aéreo el 5% y las otras actividades anexas a la actividad el 18%. En esa comparativa sobre el empleo de los diferentes modos de transporte, lo que se observa es la remuneración que tienen las personas que trabajan en el transporte, y es también significativa y hay que valorarla y tenerla en cuenta. Tenemos, por ejemplo, el ferrocarril, que tiene un salario medio de 34.542 euros. Por detrás está, o mejor dicho, por delante, perdón, está el aéreo con 36.000 y luego está el marítimo con 30.900. Por debajo, la remuneración de los trabajadores de la carretera está con 19.536 euros. A nadie se le escapa que si comparamos el riesgo, el estrés, el sacrificio, el desarraigo, sobre todo por lo que dicen las estadísticas, que son una realidad año tras año, que no es un tanteo por encima, sino algo que se viene sucediendo en el tiempo, no tiene color, no tiene comparación la capacidad de esfuerzo, de sacrificio y de disposición para prestar el servicio en esa actividad. Alguien podría pensar que la carretera probablemente haya sido beneficiada, haya sido protegida o esté siéndolo. Nada más cerca de eso, sino todo lo contrario. Hay una serie de medidas, como esta que hay aquí, estas que se significan, que lo que hace es, lógicamente, dificultar de una forma importante el desarrollo de esta actividad. La obligatoriedad de que los camiones vayan equipados con un aparato tacógrafo, todo lo que establecen los reglamentos europeos, 3820, 561, es una limitación importantísima. La limitación semanal del tiempo total trabajado, según lo que establece la Directiva 2002/15, es otro añadido a la restricción importante. El sometimiento al pago de tasas y peajes por el uso de las carreteras, la que ya se están produciendo en vehículos de más de 12 toneladas, en Alemania, Francia, Austria, Portugal, Polonia y otros, y los que se van a ir añadiendo. Las restricciones a la circulación de camiones en fines de semana, en todos los países, Alemania, Francia, Austria, Italia, Luxemburgo, Polonia, Eslovenia, República Checa, Rumanía, Suiza, prácticamente en todos. Los nuevos camiones que se tienen que incorporar o se deben de incorporar han ido teniendo una evolución obligada en su tecnología. Empezamos con el Euro 4 desde 2006, el Euro 5 desde 2009 y el Euro 6, que a partir de 2014 tendremos que incorporar necesariamente. La fiscalidad, que grava el carburante de una forma importante, con 0,31 céntimos por cada litro, es algo tremendo, la cantidad de impuestos que se pagan a través de este modo de transporte. Esta transparencia es ilustrativa de cuánto paga la carretera en impuestos, porque hay quien cree que la carretera se le tiene que cargar más y más porque no paga lo suficiente. Esa columna que vemos ahí, la más alta, supone que la carretera está pagando cada año 21.000 millones de euros de impuestos, paga la carretera. Como contraste, tenemos los 2.000 millones que paga el aéreo, los 800 millones que paga el marítimo y
los que no paga, sino que es deficitario, que son menos 560 el ferrocarril, comparado con los 21.000 que paga la carretera. Si alguien cree que nos regalan algo, está equivocado. Y he dicho que yo no vengo aquí a enfrentarme con ningún modo, sino todo lo contrario. Nosotros necesitamos la intermodalidad de una forma importante si queremos progresar. Por último, los retos que tenemos. Pues el transporte por carretera, al servicio del crecimiento económico, necesariamente tiene que tener adaptación, flexibilidad. El transporte tiene mucho futuro, mucho futuro. Será de esas actividades que tienen garantizado el futuro en las próximas décadas por su actividad. El problema es que la rentabilidad de la actividad empresarial de transporte por carretera, el mercado único europeo y el control de una competencia equitativa hace que no establecerlo de una forma adecuada, ese gran futuro no tenga absolutamente ninguna rentabilidad, ni en este momento ni se vislumbra ninguna posibilidad de que lo tenga en un futuro próximo. No es y no va a ser rentable. ¿Va a seguir siendo deficitario? Todavía más, seguramente. Y si en algún momento consigue, no solo en España, sino en los demás países, pero aquí más que en el resto, levantar cabeza, será porque sea capaz de cuadrar la cuenta de explotación. Pero nunca como negocio va a ser rentable, porque la competencia en transporte por carretera es y va a seguir siendo feroz. Lo que únicamente puede igualar esta situación es que desde los poderes públicos que emanan de la Unión Europea sean capaces de imponer en los Estados una armonización que establezca que el dumping social y el dumping empresarial no se produzca de la forma tan brutal, tan desequilibrada como se produce en todo el espacio de la Unión Europea. El desarrollo de las nuevas infraestructuras y tarificación por uso, eliminación de restricciones a la circulación, es algo que vamos a tener probablemente, casi con toda seguridad, durante muchos años encima de nuestra actividad. La mejora de la eficiencia de los vehículos de transporte, la reducción de la dependencia de los carburantes, las tradicionales, y contribución a la mejora del medio ambiente, pues nos va a seguir presionando para que lo sigamos haciendo de la forma que lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy bien. Otra cosa es que la tecnología no lleve el mismo nivel de sacrificio que aplicamos nosotros, y que a estas alturas todavía pues los combustibles alternativos sean algo que está ahí, y en todo caso, si algún transportista se aventura a utilizarlos, supone una incertidumbre y un riesgo que no se le garantiza que sea algo que realmente vale la pena hacerlo con consistencia. La multimodalidad, cada modo de transporte debe responder a las necesidades específicas, estamos de acuerdo. Repito lo que dije al principio, la intermodalidad forma parte del desarrollo integral del transporte. Nosotros estamos por la intermodalidad, y lo dice alguien como yo, que está en el Consejo Nacional de Transporte, formando parte de la Comisión de Intermodalidad, y que además, junto con el presidente del Comité Nacional, Ovidio de la Roza, que está aquí también de ponente, os puedo decir con toda claridad que ni en el Consejo Nacional ni en el Comité Nacional jamás he oído a ningún representante de transporte por carretera decir que va contra cualquier otro modo. Sí tenemos la fijación de que somos los que pagamos el pato, y que cualquier otro que quiere mover algo no se le ocurre otra cosa que cargarnos todavía a nosotros más el coste de las ineficiencias de los demás. Las reglas del juego en el libre mercado
no deben suponer protecciones artificiales a un modo en detrimento de otro. Eso es clave. Si no se hace así, difícilmente vamos a poder hacer las cosas bien. Se va a pagar un precio excesivo por parte de unos para beneficio de los que probablemente no son tan eficientes. El transporte es el futuro, y termino. No hay progreso sin transporte, alguien lo ha dicho aquí antes. El transporte es fundamental, pero tiene que ser eficiente. Ese es nuestro convencimiento, el de los transportistas por carretera, y nuestra disposición. Muchas gracias y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muchas gracias por su intervención. Y ya para el penúltima intervención tenemos a la de Oviedo de la Roza Braga, vicepresidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías y presidente del Comité Nacional de Transporte. Y ya sin más, sin preámbulos, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, señores y señores, amigas y amigos. Yo, viendo la resistencia de la sala, me animo a dar mi sucinta ponencia. Creo que todas las intervenciones de la mañana y la tarde, creo que está dicho casi todo, casi todo. En todo caso, yo no me voy a apoyar en medios telemáticos. Ahora sí, lo que le voy a decir es que voy a decir lo que digo, como decía muy bien Julio antes, en la experiencia del transporte por carretera y evidentemente, desde cómo vemos el sector del transporte por carretera, pues todo esto de la logística, sobre todo el tema del transporte multimodal. Por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer que me hayan invitado a participar en esta primera edición, al que deseo un futuro brillante, de la logística y el transporte en Galicia, y en el que el sector del transporte y la logística de mercancías podemos y debemos compartir experiencias y reflexiones para debatir sobre todo sobre las medidas necesarias que fortalecen este sector. Sabemos que estamos sobre todo en una crisis feroz, de la que tanto nos está costando salir, pero que sin ninguna duda, más pronto que tarde veremos la salida de la misma. Dicho esto, quiero decir que en el fondo de mi intervención, como os comentaba, no es otro más que hablarles desde el transporte de mercancías por carretera como elemento clave en el que debe basarse el buen funcionamiento y el futuro desarrollo del transporte multimodal. No debe extrañar para nada el oírme decir que hoy día el 83, 84, 85% de las mercancías, son datos oficiales, son transportados por carretera y en un camión. Evidentemente, esto no es fruto del capricho o de la casualidad. Se trata del resultado obtenido gracias al esfuerzo y al trabajo bien hecho de todo un sector cuyos servicios se basan en criterios empresariales indiscutibles como son la fiabilidad, la calidad, la seguridad, la regularidad y la disponibilidad, entre otros. Y, por supuesto, todos ellos a un precio muy competitivo en el mercado. En la actualidad, son nuestros clientes, los cargadores, quienes libre y voluntariamente comparan todas las alternativas existentes y eligen al transporte por carretera por ser el modo más flexible, rápido y eficiente. Esta mañana, en una mesa, tuvimos ocasión precisamente de escucharles a ellos mismos. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que en el sector no seamos conscientes de las ventajas y oportunidades futuras que ofrece la multimodalidad. Reconocemos la importancia que tiene desarrollar en España un modelo de transporte multimodal estable y eficaz, que permita, que ayude en estos tiempos de máxima dificultad a mejorar la competitividad del transporte de mercancías en su conjunto. Por eso suscribimos avanzar juntos en la multimodalidad, es decir, encontrar entre los modos la manera de combinar los diferentes modos de transporte, carretera, ferrocarril y marítimo, para aprovechar las ventajas particulares que cada uno de ellos nos aporta. Es importante que dejemos de ver los diferentes modos de transporte de forma separada
y que empecemos a pensar y a desarrollar la multimodalidad en su conjunto, lo que hoy se llama comodalidad, como un término extraído de la propia Comisión de Transporte de la Unión Europea. Sabemos, podemos y queremos utilizar todos los modos de transporte, pero no de cualquier manera y condición, sino aportando valor añadido para la cadena de suministro o lo que es lo mismo, mayor capacidad y eficiencia para las empresas y la economía española. Quiero hacer especial hincapié en 4 premisas que, en mi opinión y en la experiencia en que estamos basados muchísimos empresarios de transporte que ya estamos realizando multimodalidad, son fundamentales para el correcto desarrollo de este transporte y que algunos de ustedes ya seguro me han podido escuchar en algunas otras ocasiones lo siguiente. La primera, y lo subrayo en mayúscula, es que no creo, lo decía anteriormente también el presidente Fernández Julio, no creemos en el reequilibrio artificial de los modos de transporte. Es decir, la multimodalidad no puede ni debe improvisarse. No se puede estar, como estamos escuchando en muchos foros, decir, hay que cargar con más costes a la carretera para el modo eficiente hacerlo ineficiente y así, a su vez, que haya trasvase de mercancías a modos ineficientes para ver si logramos hacerlos eficientes. Esto es un tremendo error. Ya, por cierto, en la Unión Europea esto se intentó experimentar con el libro blanco y reconocieron precisamente este craso error. Estoy absolutamente convencido de que solo lograremos desarrollar la multimodalidad si todos los agentes implicados en la cadena de transportes trabajamos conjuntamente en el establecimiento de las condiciones necesarias para que sea el mercado quien la elija por su propio interés y de forma absolutamente voluntaria. Repito, absolutamente voluntaria. El transporte multimodal debe convertirse en una alternativa eficaz y para ello debe cumplir con los cada vez más estrictos requisitos del mercado de transportes en la actualidad. La segunda es que considero que los operadores ferroviarios y las navieras deben asumir que el cliente natural del transporte multimodal es el transportista de mercancías por carretera, para lo que es indispensable que éste mantenga su acta relación comercial con sus cargadores y clientes finales. La tercera, y es algo que como suelen todos los foros salir, y no es totalmente cierto, sino está convirtiéndose ya en una especie de mito, es que el transporte de mercancías por carretera es tan sostenible como el resto de modos. Insisto, tan sostenible como el resto de modos. El concepto de sostenibilidad no es solo medioambiental, donde, por cierto, solo en los últimos 10 años el transporte de mercancías por carretera ha reducido el consumo de combustible en un 30%, las emisiones contaminantes en un 90% y la accidentabilidad en un 44%, datos oficiales. Y anteriormente decía el representante de DAF que todavía estamos a 10 años vista de rebajarlo otro 30% en el caso de las emisiones. Bien, también una parte importante de la sostenibilidad se compone de aspectos económicos y sociales, áreas en las que este sector somos unos auténticos líderes. Que nadie se olvide que el transporte de mercancías por carretera es el pilar fundamental sobre el que se ha cimentado el desarrollo económico español en las últimas décadas y el motor, el eje de apoyo sobre el que nos impulsaremos para salir cuanto antes de esta maldita crisis, como decía anteriormente, que tanto daño nos está haciendo. Y en cuarto lugar, para que el transporte multimodal tenga éxito, es absolutamente necesario abordar una política de inversiones que solucione las carencias actuales en materia de infraestructuras. Nos encontramos sin duda ante una situación tremendamente compleja de resolver en las circunstancias económicas actuales. Pues las administraciones no disponen en estos momentos de presupuesto para acometer las obras necesarias que hagan coincidir las necesidades y demandas del sector con la realidad actual, que desgraciadamente para todos todavía deja mucho que desear en aspectos tan importantes como los siguientes. La falta de adaptación de nuestros puertos y estaciones ferroviarias al mayor volumen de dimensión que los barcos y los trenes deben tener. La carencia de las plataformas multimodales de las áreas necesarias para el desarrollo de servicios complementarios, como el almacenamiento, la agrupación y la consignación de mercancías, y de zonas amplias habilitadas para el aparcamiento de camiones. La existencia de cuellos de botella en los accesos varios, yo diría que casi todos, a los puertos y estaciones de ferrocarril.
la penuria de las actuales conexiones viarias, tanto entre las plataformas multimodales entre sí, como con las principales vías de comunicación y nodos logísticos. Pero tampoco podemos llamarnos engaño y pensar que, dando solución a estos problemas, conseguiremos que la multimodalidad alcanza y desarrolla todo su potencial. En mi modesta opinión, existen todavía numerosos factores de decisión, lo que llamo las ineficiencias de la multimodalidad, que hasta la fecha han frenado el trasvase de mercancías de la carretera a otros modos de transporte y que debemos corregir lo antes posible si todos queremos seguir avanzando en este sentido. Y, por tanto, me voy a referir a los siguientes aspectos. La liberación total de Renfe Mercancías, que sigue siendo un oligopolio. En España, con muchas dificultades, están operando 8 empresas privadas, mientras que Alemania tiene más de 300. Es necesario disponer de suficiente volumen de cargas para optimizar el incremento de transporte multimodal. No existe o es muy escasa la frecuencia y la regularidad. Tenemos una gran descompensación en los flujos de mercancías para garantizar los retornos con cargas, evitando la circulación de trenes vacíos. Los plazos de entrega final al cliente son críticos e inasumibles en el caso de productos perecederos. ¿Y qué decimos de las restricciones existentes para mercancías codificadas como ADR? La falta de terminales obliga a mayores distancias y acarreos, que son inviables por tiempo y por coste. No tenemos capacidad de respuesta ante nuestros clientes para hacer frente a las incidencias, averías e imprevistos frecuentes en el transporte multimodal. Existe un mayor riesgo y daños en las vías ferroviarias y marítimas respecto a la manipulación de los contenedores y las propias mercancías. Los transportistas de carretera tenemos escasa flexibilidad para poder cumplir las exigencias y requisitos de nuestros clientes respecto a la garantía de horarios, fechas y plazos, volúmenes, recogida y entrega de mercancías. Yo discrepo de algo que se decía aquí, que decían que las mercancías, la rapidez de las mercancías. La rapidez no es un tema de rapidez, es un tema de entrega precisa en el momento que el cliente te lo pide. O sea, eso es de precisión en la entrega, no de rapidez. No existe sistema de información en tiempo real para el seguimiento y la colección de las mercancías. Hay que armonizar los procedimientos administrativos y aduaneros. El transporte multimodal marítimo y ferroviario tienen que disponer de libertad para operar y no para estar supeditados a los antiguos sistemas en los terminales de la estiva y la desestiva. Es decir, hay que llegar, y yo sé que en estos momentos parece una utopía, pero ya se lo están planteando unos puertos españoles, en otros existen. Necesitamos operar 24 horas al día, los 365 días del año. Como ven, nos queda un largo camino para recorrer para que la multimodalidad sea una realidad que en estos momentos solo la combinación camión-carretera es capaz de resolver. En el sector no compartimos criterios que pretendan condicionar o limitar el transporte de mercancías por carretera. Reclamamos un trato proporcional al resto de los modos en políticas de inversiones e infraestructuras e incluso tratamiento fiscal. Faltan años para que exista una alternativa real. Digo, faltan años para que exista una alternativa real que pueda complementar o sustituir en parte de transporte de mercancías que está realizando en este momento la carretera. Considero que desincentivar la utilización del transporte por carretera con políticas que reduzcan su productividad y competitividad es un riesgo que la sociedad y la economía española no puede permitirse. Queremos que la Administración especial, el Ministerio de Fomento, de quien dependemos, se den cuenta de una vez por todas de que el transporte multimodal no se ha desarrollado en los últimos 30 años porque no se ha contactado con los verdaderos protagonistas del transporte, que son los transportistas por carretera. Los otros modos han demostrado que no pueden gestionar la cadena de transportes completa y que tienen graves dificultades para adaptarse a las necesidades del mercado. Señores, finalizo ya diciéndoles que, de verdad, y no es un cumplido, ha sido para mí un honor participar en este foro, estar aquí en Santiago, donde además de tener grandes recuerdos, tengo grandes amigos. Gracias de nuevo a la organización y a todos los presentes por la acción prestada. Buenas tardes. Gracias, Ovidio, por tu intervención. Bueno, a continuación vamos a abrir un pequeño coloquio, por lo cual cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta o alguna consideración que hacer, pues podrá tomar uso de la palabra.
Hola, sí. Bueno, buenas tardes, soy Augusto de Transportes Augusto de Vigo. Y bueno, pues me ha gustado las dos interpretaciones de ustedes muy bien. Que somos los que sacamos las cosas del fuego y somos los más despreciados por todos los lados. Sobre todo aquí en España, llevando por toda Europa. Todos los problemas los puedo tener entre Benavente y Vigo. Te paran el camión, primero te lo multan y después apela. En Europa no, si te multan es que vas mal y pagas. Pero es difícil que te anden pitorreando como andan aquí. Al fin y al cabo trabajamos, cumplimos y somos los más desagradecidos, pienso yo. Pero bueno, nada más que eso. Mira, por favor. Gracias. Hombre, yo le agradezco muchísimo, creo que la segunda vez que escucho a Ovidio de la Roza, y la primera que escucho al ponente precedente suyo, que por fin he entendido lo que hay que hacer en el modo de transporte para que sea eficiente en cualquier país. Porque si he entendido bien lo que han dicho los dos o lo que han querido transmitir, el modelo español es realmente el modelo que funciona, porque el modelo de transporte español es más eficiente del mundo, no sé si del mundo, no lo han dicho, pero bueno, de los más eficientes que hay, el modelo de transporte de mercancías. Es decir, conclusión de lo anterior, es que la Comisión Europea, la Comunidad Europea, están todos equivocados. Están todos equivocados. O sea, porque estos dicen que el reparto modal razonable puede ser 80-20, 70-30, dependiendo de... Están equivocados, porque el modo razonable es 95 más a menos de 5, que es el que tenemos en España. Por supuesto, los transportistas o el modo logístico estadounidense, norteamericano, es un auténtico fracaso, está claro, porque el 50% se transporta por tren, por ferrocarril. Es un fracaso, estos no tienen ni puñetera idea de cómo hay que transportar mercancías. Tampoco tienen ni puñetera idea los australianos, ni mucho menos los rusos, que transportan creo que el 40% de las mercancías por ferrocarril. La RZD, que es el ferrocarril ruso, son, bueno, pues por citar algunas cifras, 1,5 millones de empleados, la empresa más rentable del mundo de transporte, la más grande del mundo, con diferencia. Y se acaba de comer Jeffco. Y también están equivocados. Coño, muchas gracias porque acaban de arrojar luz y acaban de darnos la idea de cómo resolver todos los problemas del transporte de mercancías a nivel mundial. ¿Me permites? Yo no sé si están equivocados. Lo que verdaderamente están equivocados son los que en Europa se intentan imponer de una forma artificial trasvase de mercancías. Porque hay una cuestión muy clara, y tanto Julio y yo como lo hemos dicho. Aquí, si fuera por una política de transportes, y nada más que tiene que leer el libro blanco, o cuidado, cualquier programa, o el propio PIB, lo que se apoya son otros modos fundamentalmente. Pero es que, de una forma testaruda y continua, el cliente, que es al final el que elige este modo, ya lo siento, pero es así. En Estados Unidos, efectivamente, podríamos hacer todo un montón de cosas, de temas efectivamente normativas, podemos hacer muchas cosas. Aquí lo habré yo también, que nosotros no estamos en contra de otros modos. Nosotros solamente hemos dicho que aprovechar la mayor eficiencia de todos los modos. Es lo que he dicho. Aprovechar la mayor eficiencia. Si de momento hay eficientes unos, es porque no lo digo yo, o lo dice Julio, que podemos ser parte interesada, sin ninguna duda, y lo acepto. Pero es que no, a mí me elige mi cliente, o mejor dicho, el cliente. Punto. Esa es la realidad. Por tanto, ante esa realidad, pues ya digo, la confusión no viene de que otros países, por otros sistemas, en fin, habría que ver también, cuando hablamos también de estos porcentajes, como es un país como Estados Unidos, pero bueno, por ejemplo, Rusia, hombre, comparar a Rusia con lo que es Europa en este momento y las circunstancias, pero Rusia, por ejemplo, ya sabe lo que acaba de hacer, los ferrocarriles rusos, comprar el 85% de la mayor empresa distribuidora o logístico de Europa Occidental, que sabéis todo el mundo quién es, por algo será. Pero bueno, no es el debate. El debate, yo constato elementos, lo otro son opiniones. Sí, vamos a ver, comparto totalmente la contestación de Ovidio. Solo quiero apostillar que evidentemente nosotros no estamos aquí y creo que está claro, porque tanto por la exposición de él como la mía se deduce, y además repito,
que en el Ministerio que prácticamente estamos cada día y estamos debatiendo de transporte, nunca se ha producido por parte de ningún representante de transporte la idea de querer cargarle a otro modo lo que supone para el nuestro, para nada en absoluto. Yo creo que no se trata de estar equivocados o de estar acertados, porque eso es siempre relativo. Eso en cada país, en cada continente, como en cada familia, probablemente es distinto, igual que en cada matrimonio. Lo que probablemente sea correcto es según los medios que tiene cada cual y según las posibilidades que tiene cada cual, las utilice de la forma más correcta, más racional y más inteligente. Eso es lo que estamos diciendo, que nosotros no es que estemos en contra de nadie, al contrario, echamos de menos que no nos transporten con nuestra mercancía encima, que sería lo ideal, para que eso todavía fuésemos más eficientes en Europa. Pero sí que llevamos a gala ser los más eficientes, porque, repito, nadie transporta mejor y más barato que los españoles en toda Europa. Así es como lo estamos haciendo, y eso se produce cada día. Y, por lo tanto, por algo será. Otra cosa, repito, que es la rentabilidad. La rentabilidad que tienen nuestras empresas por ser tan eficientes no se traduce en lo que los libros nos dicen, que el que es muy eficiente gana dinero. A nosotros nos ocurre lo contrario. Cuanto más eficientes somos, menos dinero ganamos. Porque somos eficientes para dar servicio a los demás, pero no para tener empresas rentables, que cuando menos sean capaces de mantenerse. Muchas gracias. Sí. Bien, yo no espero que aplaudan, pero bueno, yo sí quisiera hacer unas precisiones. Como ha dicho el señor Villaescusa, pues un dato referente al ferrocarril, hablaba que en el año 50 se transportaba el 35%, ese porcentaje ha bajado al 4% actual, y yo haría una pregunta. Desde el año 50, ¿en cómo han cambiado las infraestructuras de carretera a los tiempos actuales? Creo que la respuesta la tienen ustedes muy fácil. ¿Y cómo han cambiado las infraestructuras del ferrocarril para el transporte de mercancías? Las mismas, desde 1890. Ese es el problema. Yo puse el ejemplo de Galicia, que va con retraso. Dentro de 3-4 años, en el transporte de ferrocarril, el puerto de Gijón va a tener casi doble vía desde Valladolid o desde Madrid hasta Asturias. Por desgracia para Galicia, está limitada con todas las limitaciones que hablando. Es decir, tampoco podemos dejarnos llevar por lo que se corre en la prensa, los momentos. Se han invertido, son transportes diferentes. El ferrocarril es un transporte especializado en grandes masas, en grandes volúmenes y en materias peligrosas. Simplemente le hago la observación de que un tren de esos que yo hablaba, de más de 750 metros, transporta 1.230 toneladas y es equivalente a 49 camiones. Es un tipo de transporte diferente, igual que digo al mismo tiempo que es inviable pues, un transporte de ferrocarril a corta distancia. Los dos medios son necesarios, los dos deben de ser eficaces y los dos deben de ser complementarios. Bueno, tenemos que, yo creo que el coloquio estaba interesante, pero tenemos otra ponencia más y os vais a disculparme que continuemos con el programa. Muchas gracias a los ponentes y a todos por estar aquí.